Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT, que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet universitario. No es ningún misterio que vemos permanentemente en las conversaciones, en los medios de comunicación, pues el impacto que puede o está formando en las jóvenes especialmente lo que llaman redes sociales. Entonces, la idea hoy, aunque el tema es muy amplio, es como dar unas ideas generales que nos ayuden por lo menos a entender la dimensión de lo que está sucediendo. Y para eso, pues estos son nuestros invitados. Yo quisiera iniciar la conversación, tal vez que Juan David nos ayude, porque si estamos planteando que cuáles serían los impactos que tienen las redes sociales en la formación de la identidad de una persona, pues que nos aclararas un poco eso sobre qué es la identidad, si es que hay una definición ya definida, y si sientes que es cierto o no que esas redes sociales pueden tener un efecto en esa formación. Bien, bueno, yo creo que este punto que decías es bien importante, sobre todo teniendo en cuenta que la identidad no es un concepto unívoco en el cual haya un consenso. De hecho, podríamos hablar de que hay teorías que plantean unas perspectivas más esencialistas, podríamos decir, como de que hay algo, una esencia que se sostiene en los individuos a lo largo de su vida y a lo largo de todo su ciclo vital, y unas perspectivas que son más dinámicas y que implican entonces que el sujeto está en constante cambio. Hay un autor que se llama Juan José Millás, él es periodista español y él tiene un libro que a mí me gusta mucho, se lo recomiendo, que se llama Arte y Cuentos. Es una literatura muy divertida y además muy potente por todas las imágenes y reflexiones que trae, y quisiera empezar pues como con un parrafito muy breve. Este texto, este articuento se llama Ladrones del Yo y dice así: hace poco, en una mesa redonda sobre la identidad, nadie sabía decir a ciencia cierta en qué consistía ser yo. Finalmente, uno de los participantes señaló: de la identidad cabría decir lo mismo que San Agustín afirmaba acerca del tiempo. Si me preguntas qué es, no lo sé, pero si no me lo preguntas, lo sé. Ignoramos pues quiénes somos a ciencia cierta, pero en el fondo de nuestro corazón todos tenemos la impresión de ser alguien. Todos menos uno del público, según el cual la identidad era un traje del que nos cambiamos a nuestra conveniencia. Decía: no somos los mismos en casa o en la oficina, con nuestros hijos o con nuestros amigos, por la mañana o por la tarde. Me pareció sugerente esta hipótesis, según la cual nos asomábamos a la ventana y al mismo tiempo de averiguar si convenía coger el abrigo o la gabardina, decidíamos disfrazarnos de funcionarios o de esposos, pero seguramente, aunque ingeniosa, la idea no era cierta. Por debajo de esas circunstancias hay una identidad que las recorre a todas. Ser uno, en otras palabras, no consiste en no ser dos, sino en haber construido a todos los que somos con materiales propios. No sé qué piensan de este texto, pero a mí me resulta bastante sugerente, porque creo que ahora que vamos a empezar a hablar de las redes sociales y de la influencia que tiene en la identidad, creo que podríamos también basarnos en este tipo de discusión, ¿cierto? Como que estamos entendiendo por identidad, si lo vamos a tomar como algo que cambia, es móvil, pero finalmente los materiales propios son los mismos, o definitivamente uno cambia radicalmente a lo largo de su vida, y realmente la ficción ahí sería tener el mismo nombre toda la vida, porque no está nombrando al mismo sujeto. Pero para intentar yo desde mi papel de ignorante, que ese es mi papel y lo hago muy bien porque me acaba facilísimo. Las abuelitas, las mamás de uno le decían, dígame con quién se junta
y yo le digo, ¿quién es usted? Un poco como que la identidad depende de usted con quién se está relacionando. En la época mía, que es de como el Pleistoceno, los otros eran mi papá, mi mamá, mis hermanos, el domingo mis primos cuando íbamos a la casa de mi abuelo, y los otros eran o los del colegio o los de la cuadra. Y yo creo que algunas de esas cosas y esos otros influyeron en parte en lo que soy. Pero las redes sociales, como ya las veo desde mi ignorancia, también son unos nuevos otros. Si son esos otros a los que estoy viendo y conversando tan poderosos para decir que son una ampliación de mis otros que va a afectar lo que soy, o eso todavía no ha llegado allá para definir la identidad de una persona. Sí, creo que ahí nos sirve una diferenciación que se hace desde el psicoanálisis, que es la diferencia entre identidad e identificaciones. Digamos que las identificaciones están muy del lado de de esa interacción social, de yo cómo tomo ciertos rasgos o tomo ciertos ideales o tomo ciertas imágenes con las que en cierta medida yo quisiera apropiarlas, volverlas mías, ser eso, ser como tal persona, y a partir de ahí pues se va creando, digamos, estas identificaciones que van creando como capas. Creo que este asunto de la identidad nos sirve pensarlo como capas, mientras que la identidad estaría en el núcleo. Si me preguntan yo con qué estoy de acuerdo, es como con que sí, hay algo esencial. En el psicoanálisis eso tiene un nombre, pues, que es todo un concepto, pero solamente como para enunciarlo, sería, digamos, el goce, ¿cierto? Que eso es como lo más singular que tiene cada persona, lo que no se asocia con nadie más. Mientras que las otras capas son las capas de la sociabilidad, por decirlo así, que están estas identificaciones. Entonces mi nombre propio, entonces a lo que me dedico, o si soy hincha de tal equipo, o si pertenezco a algún tipo de gremio, o si hago tal cosa en los fines de semana, entonces me identifico con los ciclistas de los domingos, o con los skaters, o con los rollers, tantas cosas, ¿cierto? Pero digamos que para el psicoanálisis sí es muy importante mostrar que estas identificaciones componen al sujeto, pero no son propiamente el sujeto. Entonces esto que nos estás compartiendo, que yo creo que acá va a ser muy importante ya también tener la perspectiva de ustedes, es cómo este uso de las redes sociales en cierta medida se juega en las dos bandas. Por un lado, eh, genera la exposición a un montón de otros que tienen otras vidas, que nos dicen, pero yo por qué estoy aquí, yo podría estar haciendo otra cosa, yo quiero eso que esta persona tiene, yo quiero ese estilo de vida, y a partir de ahí se van trazando esos ideales, pero también quizás me gustaría que lo habláramos en algún momento de este conversatorio, es cuando estos algoritmos también nos van presentando material que no necesariamente es agradable para nosotros. Y sin embargo nos aparece, y cuando aparece no necesariamente somos tan capaces como decir, uy, no, yo no quiero ver eso, sino que nos quedamos ahí prendados de esas imágenes, y eso también tiene, digamos, este componente del goce, de la identidad de la que hablaba ahora. No sé, yo quisiera, con relación a tu cita, pues añadir como algo, y es eso que mencionabas de que no somos los mismos cuando estamos por ejemplo, en el trabajo, que cuando estamos en la casa. Y a veces yo creo que uno de los problemas o reflexiones que hacemos en torno a las redes sociales es sobre la autenticidad y sobre si esos que somos ahí somos nosotros o no. Y yo creo que es que esa exposición pública, porque es una exposición pública, eh, influye en esa creación de esa persona que se muestra allí, ¿no? Y yo le pregunté a mis alumnos una vez, les dije en mi clase de teoría de la imagen,
bueno, vamos a poner toda nuestra foto de perfil en este muro y pusimos toda la foto de perfil que teníamos en WhatsApp en el muro. Hicimos una reflexión sobre esas imágenes, a ver hasta qué punto esas imágenes hablaban sobre quiénes éramos, ¿no? Creo que sí, obviamente la identidad se construye, como tú decías, en esa relación con los otros, pero es que esa relación con los otros ahora está mediada y esa mediación afecta esa relación con los otros y esa construcción que hacemos y que todos sabemos que es una construcción, que no es tan espontánea. Bueno, ahora hay redes sociales como BeReal, por ejemplo, que están abogando por esa exposición del yo más auténtica, eh, pero sabemos también que el narcisismo, que la necesidad de aprobación mueven en gran parte pues los materiales en las redes sociales, los contenidos. Entonces, no sé, quería pues como señalar ese punto que me parece importante. Y a mí me hicieron pensar en cuando hablamos de capas y cuando hablamos de bandas y de identificaciones o múltiples, en cómo también las redes sociales se han vuelto un espacio para crear distintos perfiles, o sea, como que tal vez siendo yo la misma persona, puedo crear un perfil anónimo, por ejemplo en Twitter, con otra foto, con otro nombre, y a través de ese canal expresar lo que yo, digamos, en mi otra persona, en la vida, no sé, si real, porque también eso es algo que me interpela, que a veces hablamos como que la vida real es la que no pasa en las redes, fuera de las redes, pero pues eso sigue siendo también, pues, el día a día que vivimos. Pero entonces, como si hubieran unos aspectos de nosotros, tal vez que no queremos que sean visibles en el común, ordinario de mis papás, mis hermanos, mis colegas de la universidad, sino que voy a ir a desahogarme y voy a hacer comentarios y voy a ir a poner cosas en un perfil, porque eso lo he visto mucho en Twitter, por ejemplo. Como que acá no estoy seguro que tú seas realmente tú, o eso de también ciertos espacios que son como deep web o algo así, ¿no? Que me parece chévere mostrar que las redes sociales también permiten eso, como una fragmentación o como ser múltiples personas, porque realmente no sabemos quién está ahí detrás, y cómo también uno con las redes sociales se cura mucho en el sentido de curaduría, me parece a mí, como de qué es lo que yo muestro, hasta dónde, y en esos opuestos de puedo ser muy anónimo si tal vez no estoy tan presente ahí, pero también puedo llegar a estar muy expuesto si me vuelvo viral, ¿no? Y es como una tensión ahí entre o poderse uno ocultar, pero también volverse demasiado público. El tema se amplía y el tiempo se acorta. Entonces, ustedes han planteado muy bien como las respuestas, no porque no las tenemos, más bien han hecho, creo y todos los días creo que los profesores sabemos que nuestro papel más es plantear las preguntas correctas que dar las respuestas supuestamente verdaderas. Pero el hecho de que estamos accediendo a otras personas, y uno podría decir, pero es que el teléfono también era, y las cartas pues también nos ponían en contacto con otro y con las otras personas. Anoche me acordaba yo, Antonio Nariño hizo un retweeter de las ideas de la Revolución Francesa y imprimió los derechos de los humanos del ciudadano y estaba haciendo como una red social muy primitiva. Pero para la persona que se está formando, el niño, que los vemos desde chiquitos, que los niños ya no piden más leche y no más ancho de banda, eso finalmente, sin decir que es bueno o malo, porque las dos cosas pueden pasar, ¿cierto? O sea, ¿qué sería como lo bueno, para ponerlo en términos que tú has estudiado más, como la posibilidad de que tengas un horizonte más amplio
y tal vez le por la parte como viciosa y estoy reemplazando a los otros por esta otra cosa, por un señor que sale ahí que llama Huevito 14, que no sé quién es, pero me está diciendo cosas. Quisiera como que lo viéramos en los dos ámbitos, en el espacio que nos crea en términos positivos. Suena muy maniqueo el asunto, pero y después como mirar como de dónde está lo peligroso del asunto si no lo sabemos manejar bien, porque la herramienta no ni buena ni mala y no es lo que hagamos con ellas. Por ejemplo, la palabra red, ¿no? Como una red puede ser algo que te atrapa, pero también puede ser algo que te sostiene, ¿no? Entonces es como, ahí está la cosa, el tema es qué uso le vamos a dar, cómo la vamos a utilizar, para qué. Y entonces en aras de resaltar lo positivo desde el área en la que yo me muevo, pues para mí las redes sociales son unas ventanas al mundo, son la posibilidad que hemos creado los humanos en esa necesidad de conexión, de conocimiento, de exploración, porque siento que somos aventureros por naturaleza. Y aquí con las redes sociales se nos ha facilitado ver escenarios, contextos, realidades, problemáticas, sueños de personas que tal vez de otra forma no lo conoceríamos, porque pues una red social nos puede conectar con personas en cualquier parte del mundo, y haciendo alusión al nombre de este programa, pues ser también un ciudadano global, una ciudadana global, si las sabemos manejar. Y es como esta noción de que se van borrando las fronteras y vamos siendo cada vez más conscientes o se nos hace más evidente cada vez más que estamos completamente interconectados, más allá de esas líneas pues como geográficas que son países, y que a veces la identificación va hacia que somos globales, hay problemas globales que requieren soluciones globales, y nosotros somos seres que estamos conociendo todo un globo, ya más que solamente una cuadra, que un colegio, sino que acá tengo amigos, puedo tener de muchas partes, ¿no? Entonces, para mí las redes sociales también pueden ser una herramienta en la que la educación, o sea, los estudiantes o las personas, los jóvenes ya tienen un montón de información disponible en un clic. Entonces acá viene el rol de nosotros, y es qué vamos a hacer con eso. Tal vez otra vez vuelvo a la palabra curaduría. Tal vez nuestro rol ahora, más que proveer la información, es apoyarlos a ellos a hacer sentido de toda esa información que están recibiendo, y cómo con esa información la aterrizamos también en nuestros contextos locales, y qué creamos con esa información, con esas redes, con esos contactos, con esas conexiones, qué sacamos de ahí. Creo que viene siendo ahora más nuestro rol. Supuestamente o no, realmente lo que como tú dices te amplía el marco de opciones de información, ¿cierto? Pero como tampoco pareciera que hay filtros, ¿cierto? Entonces uno siente que el papel de uno no es dar información, sino ayudarlos a que sean críticos y ellos sean los que... Porque en mi generación el problema era la ausencia de información y la de ellos es el exceso, ¿cierto? A mí yo tenía que coger un bus, ir a la biblioteca piloto, abrir un libro que me prestaban. Yo no tenía Wikipedia ni nadie. Pero también cuando hay un muchacho que se aparece en mi oficina, que es alumno mío, y me muestra 15 páginas de internet diciendo que la Tierra es plana, yo no estaba preparado para eso, pero uno dice, bueno, pero entonces esta cosa muy bueno porque le puede mostrar el mundo que yo no vi, pero también le puede mostrar uno que no existe, y entonces ese señor cómo se está formando. ¿Cuándo se vuelve como peligroso o qué se puede hacer en caso de que tengamos algo para hacer? Yo creo que el asunto acá tiene que ver con dos cosas. Primero, que decías muy bien, bueno, antes no teníamos información, ahora tenemos mucha. A veces el problema no es qué tanta información tenemos, sino qué calidad de información circula por la red, o qué tipo de información circula por las redes sociales. Sin hacer,
sin decir que es bueno o malo. Sabemos que en este momento la mayoría de los jóvenes están recibiendo información, por ejemplo, de actualidad, ya no a través de los medios de comunicación directamente, sino a través de las redes sociales. Sabemos que hay un fenómeno pues asociado a las fake news tremendo alrededor de las redes sociales. Sabemos también que aunque las redes nos conectan y nos permiten pensar en esa aldea global de la que hablamos hace tanto tiempo, que ahora se ha materializado, que un tweet es como un tambor que resuena en todo el mundo, y somos una sola tribu, y ahora en vez de tambores se escuchan tweets. El asunto ahora es que tenemos una preocupación tremenda por el bienestar, por la socialización de nuestros jóvenes, por la atención también, porque estamos en una economía de la atención en la cual los medios digitales luchan por atrapar la atención del usuario, y esa atención cada vez es más fugaz, en gran parte debido a ese tipo de contenidos breves que enganchan y que nos pueden tener, por ejemplo, en el caso de TikTok o de Instagram, horas viendo contenidos que no duran más de 15 segundos. Pero, Juan David, esto que estamos planteando, que es muy desafiante, sigue siendo para nosotros difícil de manejar, porque uno se imagina, como decía Natalia, una cosa es que a mi mamá le dijeron que tenía que ser cristiana y monógama, ¿cierto? Y que una mujer en Marruecos le dijeron que tenía que hacer lo que el esposo le dijera y que tenía otras 4. Y de pronto vea en una red social que en el otro mundo la señora se puede enojar con el esposo y se puede divorciar, ¿cierto? Eso no es un golpe muy duro para una persona en formación que viene con un proceso y que de pronto de un solo golpe le den un flash para decir, a ver, entonces yo quién soy porque me dijeron que era esto y ahora me dicen que no. Es procesable para un joven o un niño recibir semejante diversidad. Bueno, me parece una pregunta muy interesante, muy importante. Yo creo que quisiera dar una vueltica, pues cortica, pero una vueltica. Si nosotros en este momento abriéramos nuestro Instagram o abriéramos nuestro Twitter, que ya es X, no he podido con ese cambio, si abrimos Facebook, a todos nos saldría una red social diferente. Bueno, yo no, porque no estoy en ninguna. Ah, bueno, listo. Pero ustedes saben más que yo. Pero inclusive las personas que nos están viendo, yo creo que a veces hay personas que no lo saben y creen que lo que están viendo ellos lo está viendo todo el mundo, ¿cierto? Creo que ante tu pregunta, lo importante sí es tener en cuenta que ese contenido está supremamente singularizado ahora por los algoritmos. Es decir, que lo que uno ve no es lo que el otro está viendo. Que lo que uno está viendo es lo que ya el algoritmo sabe que uno quiere ver, y ese quiere, pongámoslo entre comillas, por lo que les decía ahora, porque puede ser que a veces uno diga, ay no, ¿qué es ese contenido tan horroroso? Pero veamos a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces, por lo menos desde mi perspectiva, a mí me parece que todo lo que vaya en pro del pensamiento crítico, maravilloso, ¿cierto? Es decir, si a mí un contenido en redes sociales me permite cuestionarme mi forma de ver el mundo, ampliarla, llegar a modificar ciertas perspectivas que antes tenía, genial, ¿cierto? Claro que está también el asunto del shock posible, porque cuando uno abre Instagram o estas aplicaciones, todos tenemos la sensación de, me voy a meter,
a veces está tan automatizado que el dedo se va a la parte de la pantalla donde uno sabe que está la aplicación, pero uno ni siquiera sabe qué quiere ver. No es como cuando tú pasas a Netflix y tú tienes un menú y dices, ve, yo voy a verme esa peliculita. Bueno, de hecho, Netflix también trabaja con algoritmos, entonces también lo que te muestra ya está sesgado por tus gustos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que en cierta medida, cuando entramos no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y en ese sentido sí he escuchado a personas en consulta hablando sobre los efectos choqueantes de lo que se encuentran y de cómo no pueden desprenderse muy fácilmente de un video, de un TikTok, se les queda una imagen, pero también he visto a personas que dicen, uy, por fin pude encontrar a alguien que dijera lo que yo estaba sintiendo y no había sido yo capaz de expresarlo, ¿cierto? Entonces, ahí como para ya puntualizar mi pregunta, yo creo que eso es una de las ventajas de la red social, justamente que nos puede sacar de cierta tendencia de unificar o de homogenizar la perspectiva que tenemos del mundo y nos ofrece otras vidas posibles y que ya será, digamos, labor de cada sujeto en algún momento plantearse entonces qué quiere hacer con ese contenido. Por eso me parece muy importante lo que estaban diciendo ahora y es finalmente cómo hacer un proceso adicional de reflexión que pasa por la vía de reconocer esto que estoy viendo no lo ve todo el mundo, ¿por qué lo veo yo? Es decir, estos algoritmos que dicen de mí, este contenido que está diciendo de mí y yo qué quiero decirle también a esos algoritmos. Lo dejo ahí pues simplemente como ¿será que podemos educar a esos algoritmos? ¿Será que podemos modificar también ese contenido en redes sociales para que se adapte un poco más a lo que nosotros queremos? Me parece que también podríamos dejar esa pregunta ahí. Yo ahí también quiero retomar lo que tú decías sobre, por ejemplo, la Tierra es plana. Entonces, la red social se puede volver, porque también depende mucho de la intención y de la decisión que uno le ponga. Entonces, si yo creo que la Tierra es plana, pues seguramente las personas a las que yo siga, las cuentas que yo visite, los posts que me muestren van a reforzar la idea de que la Tierra es plana. O, por ejemplo, todo este movimiento antivacunas que vivimos en la pandemia, ¿no? Y voy a estar escuchando constantemente a las personas que me están diciendo, estás pensando lo correcto. Ahí viene el tema y es como quiénes o a quiénes tenemos a nuestro alrededor o cómo desarrollamos nosotros mismos la capacidad de decir, tal vez me estoy metiendo en un cuento que no es, y qué pasa si sigo intencionalmente a alguien que no piense como yo pienso, ¿no? Y me doy la oportunidad también de confrontar esa postura, pero eso ya viene siendo también algo muy intrínseco humano y es como que queremos que nos reafirmen, como ese sesgo, que nos reafirmen lo que nosotros creemos que estamos en lo correcto. Y es muy difícil seguir a una cuenta que piense muy distinto a ti, porque que cada vez que, o sea, ese shot de dopamina que a veces generan las redes y es como, pero es que este post, este comentario está muy, muy distinto a mi postura, pero es interesante a veces hacerlo, como qué es lo que me mueve y qué me genera esto. Creo que también las redes sociales deben llevarnos a una conversación sobre la introspección y a qué es lo que nos generan, por qué estamos pasando 3, 4 horas, qué es lo que leí que estamos casi viviendo al día en el celular, scrolling, y qué es por qué estamos consumiendo así de esa forma, cuál es esa necesidad detrás de eso, o si es que ya estamos adictos porque sí, no sé, cómo vamos a también salir de esa adicción o qué vamos a hacer con que esa adicción se nos vuelva una oportunidad entonces de engancharnos, que estaba viendo que Duolingo aplica a su app esta psicología de la adicción y del reward, de la recompensa. ¿Qué es Duolingo para los que no? Duolingo es una aplicación en la que uno puede aprender un idioma. Ok. Muchos idiomas, de hecho, y ha sido un éxito. Y entonces ahí uno de los fundadores contaba que el éxito radica en que te va haciendo como la misma recompensa de las redes sociales. Entonces te cuenta las veces que estás entrando todos los días y eso genera como temas psicológicos, como una compensación de llevas 10 días en línea, has entrado 300 días y la gente uno no quiere perder esa racha, uno quiere seguirse metiendo, entonces es como bueno, y si ya
si tenemos ese tema psicológico ahí, ¿cómo lo volteamos o lo usamos para que entonces querramos, por ejemplo, estudiar algo más todos los días? Puede ser. Yo iba a agregar algo. Es que muy interesante lo que han mencionado Juan David y Natalia, que son dos temas importantísimos. Uno con relación a la identidad y es todo lo que tiene que ver como con el perfilamiento, porque creo que las redes sociales pues no, perfilan un tipo de usuario, perfilan sus preferencias, perfilan sus gustos, perfilan de acuerdo a quien votan o a sus hábitos o a su estilo de vida o a lo que comen o a los lugares que visitan. Entonces, de acuerdo con eso, pues se envían los contenidos, como tú decías. Pero entonces, recuerdo hace muy poco que mi hijo, que tiene 12 años solamente, me dijo, es que Instagram sí me conoce. Ay, Dios mío. Yo me pregunté, claro, en la adolescencia, pues hay una afirmación, creo que todos hemos pasado por ahí de nadie me entiende, ¿no? Pero entonces va y de pronto el algoritmo sí te entiende, ¿no? Porque el algoritmo es capaz de leer. Puede que tu mamá no te lea, pero el algoritmo sí. Entonces, muy preocupante ese bucle en el que entramos, en el que yo soy el resultado del algoritmo, porque al mismo tiempo soy el resultado de lo que he consumido, de lo que he leído, de lo que he visitado, pero el algoritmo es el resultado de mí. Entonces es como una retroalimentación constante que por supuesto establece una relación muy clara entre mi identidad y el algoritmo, ¿no? Y el perfilamiento. Sí que hay una expresión que a mí dos expresiones, rabbit hole como madrigueras, en donde digamos que el sujeto queda ahí solamente como en un circuito muy corto en su realidad con el mundo, y la otra expresión que muy importante ahí pues como acotarla es como burbujas de realidad, que entonces todo el contenido me confirma, me reafirma, me dice sí, esto es lo que pasa, esto es lo que es el mundo. Bueno, y había otra cosa con respecto a lo que decía Natalia, que tiene que ver con la preocupación que tenemos ahora con la adicción a las redes sociales y cómo nos enganchan y todas sus estrategias para mantenernos conectados constantemente. Y es que creo que el problema no es tanto el tiempo de conexión, que hay muchos estudios que asocian los problemas de adicción con otros factores como la depresión, la ansiedad, incluso para personas que tienen alguna dificultad cognitiva, las redes sociales hasta qué punto, o de relacionamiento, por ejemplo en el autismo, cuántas posibilidades no le abren las redes sociales a estas personas. Entonces creo que hay muchos factores que hay que tener en cuenta y ser cautos cuando hablamos pues como de uso excesivo de internet, diferenciar a veces el uso excesivo al uso problemático, ¿no? Cierto, creo yo que a veces ese uso problemático tiene que ver con, por ejemplo, qué tantas actividades estoy dejando de hacer por estar conectado, o qué tanto mi vida se puede desarrollar en otras dimensiones que no sean solo las de las redes sociales. Y eso nos ayudaría a saber hasta qué punto tenemos o no un problema con las redes sociales. Sí, porque un poco hablando con Juan David antes, pues uno cómo va a decir que unas herramientas tan potentes no son malas per se, pero uno lo que aspiraría es que las herramientas sean complementarias, o sea, te den capacidades además de las que tenía. Pero cuando uno siente que no es complementario, sino suplementario, o sea, que además te está quitando otras cosas, por ejemplo,
Ya no tengo que hablar con mi mamá o con mis hermanos, porque puedo hablar con mi amiguito de Taiwán. ¿Listo? La bendita Entonces, búsqueda. cuando se convierte en suplementario y complementario, es cierto que uno dice, bueno, pues Sí. entonces, o por ejemplo, para plantearlo a ustedes que también son profesores, hoy sostenerle la atención a un estudiante es como misión imposible, porque ellos están cada 15 segundos viendo un contenido súper atractivo, sexy, todo explosivo, y uno está bregando a explicarle una idea más de 20 minutos a alguien y se vuelve difícil. No es un castrador, por ejemplo, del rigor y de la atención, cuando ellos pueden estar... O sea, uno dice, leas este libro. Este documento de 5 páginas, profe, no ha salido la película, me dicen a mí. O sea, yo estoy bregando a que se lean un libro y las redes le están ofreciendo magazines con spots, con cosas de 5 minutos. Eso también no es algo delicado. O yo es que soy muy antiguo. O bueno, hay quien dice que las redes sociales son armas de desatención masiva. Y bueno, por eso Francia, Italia, Grecia, Australia tienen en este momento políticas de restricción de uso de teléfonos celulares en las aulas. Sin embargo, lo que nos dice la investigación es que esas medidas políticas son más el resultado de presiones políticas que el resultado de los estudios, porque los estudios no afirman que la atención, por ejemplo, en clase o la disminución del ciberbullying esté relacionada con la prohibición, porque la prohibición como estrategia es más bien inoperante, porque esa distinción que tú haces, por ejemplo, en un adolescente, que seguramente Juan David, que es psicólogo, lo podrá saber con más claridad, entre el mundo físico y digital. O sea, ellos están, si tú le quitas el teléfono a un adolescente, le quitas la posibilidad de conectarse con sus amigos, con su mundo que es tan real como cuando nosotros estábamos jóvenes y íbamos a encontrarnos con los amigos al centro comercial, pues ellos se encuentran en las redes sociales. Yo estaba pensando en el tema del tiempo, porque claro, no puede ser el único factor para determinar el uso, la calidad del uso, pero también pienso en lo que no estamos haciendo cuando estamos en las redes, ¿no? Y entonces es como ese bendito camino del medio, de ese balance, porque también tanto tiempo, o sea, lo que estamos haciendo cuando estamos en redes es que estamos en una pantallita mirando o en una pantalla grande, pero estamos ahí enfocados y el entorno de alguna forma se nos empieza a desdibujar o a olvidar, ¿no? Y cuando estaba pensando en esto, dije, las redes sociales son básicamente oído y vista, ¿no? Es como muy audiovisual. Y anoté como qué pasa con el olfato, con el tacto, con el gusto. Y busqué y encontré en internet que para el 2030 se espera que también estos 3 sentidos estén integrados en las redes sociales, en el internet, y que la interfaz ya sea el cerebro como en las películas que vemos que solo con pensar se nos va a abrir las pantallas y que incluso los botones, la experiencia va a generar texturas. Y entonces yo decía, wow, esto no, o sea, esto no, ya sabía que no tiene vuelta atrás, pero es como, aún a mí me parece sorprendente que vamos a llegar a ese punto y en algún momento vamos a estar en ese punto y vamos a estar teniendo un panel de esto, porque es ya como la naturaleza, pues de alguna forma ya lo que somos, ¿no? Pero sí me pregunto entonces qué pasa con la naturaleza, con el verde, con otras texturas, con otros sonidos que no están en la pantalla y cómo nosotros también podemos habitar esos dos ambientes, ¿no? Y cuando hablábamos de la presión pública, de las políticas, también siento que hay una conexión con las redes sociales y con la ciudadanía global,
Y son todos esos casos en los que hemos visto que muchas personas en muchas partes del mundo haciendo mucha presión, pues poca presión suma mucha presión para generar ciertos cambios y cierta atención a ciertas causas o a ciertos intereses que de alguna u otra forma por estar tan atomizados no hubiera sido posible. Entonces, claro, eso también tiene ciertos aspectos a considerar, pero sí han sido ventanas nuevamente y medios de expresión de gente que de otra forma no se hubiera podido visibilizar, ¿no? Como que ahí se ha de alguna forma abierto un acceso al activismo, o sea, reforzado el activismo. Y que siento como algo positivo que tú mencionabas últimamente respecto a la identidad, y es que si bien antes eran como mucho más homogéneas, ahora yo sí siento que hay más diversidad de representación, como con ciertos movimientos, pero sí siento que cada vez la gente está, como que hay una tendencia a que te expreses y seas tú mismo en las redes sociales y ya no tan parecido a los demás. Puede ser. Yo quería decir algo sobre el asunto de las adicciones, que me parece bien interesante lo que se plantea desde el psicoanálisis, y es que todas las adicciones derivan de múltiples asociaciones que terminan llegando a una función, ¿cierto? Pasa lo mismo con las sustancias psicoactivas, pasa lo mismo con las redes sociales. Entonces creo que un indicador importante es que si esto está en el plano de la singularidad del cada uno, entonces para cada uno esa función sería distinta. Hay personas que, por ejemplo, en su relación con el uso de las redes sociales, lo hacen como una vía de escape, ¿cierto? Como una vía de no tener que vérselas con el mundo real, con la situación por la que están pasando. Hay otros que lo hacen porque están pasando por un duelo amoroso y necesitan saber todo lo que esa otra persona está haciendo, qué historia subió, si se conectó, si está en línea, si me dejó en visto. Todo eso, ese escenario también hace parte. La función puede ser también vinculada a algo del aprendizaje, a algo de la conexión con otras personas. Entonces, creo que puede ser bien interesante para quienes nos están escuchando como hacerse esa pregunta, como cuál es la función que cumple para mí las redes sociales. Yo para qué las estoy usando, teniendo en cuenta, por supuesto, que puede haber ahí matices inconscientes. Quiere decir que realmente puede que digamos una cosa, pero puede ser mucho más profundo que eso, por lo cual amerita una reflexión mucho más profunda. Y bueno, quería también ahí aprovechar como para poder plantear que en estas redes sociales, pues también lo que podemos ir articulando es, entonces, si esto tiene una función, si esto además responde también a unas lógicas macroeconómicas, porque del Big Data se ha hecho todo un negocio, entonces, ¿qué lugar le vamos a dar ahora a las redes sociales? Porque cuando nos escucho hablar, yo digo, esto así debió haberse sentido la gente cuando llegó la rueda al mundo, ¿cierto? Es decir, como ya aquí hubo un quiebre, algo que se instauró y ya no va a tener reversa, ¿cierto? Entonces, cómo promover ese pensamiento crítico, cómo plantear esa distancia que nos lleve a que esas funciones tengan un sentido para nosotros. Yo les quiero compartir así muy brevemente, si hay algo que a mí me sale en las redes sociales, particularmente en YouTube, porque es distinto el algoritmo de cada una de estas redes sociales, puede ser un poco extraño, pero son puros videos de tsunamis. ¿Cierto? Vean, me encanta ver tsunamis, me encanta ver cómo llegan las olas, toda la cosa, y de verdad me encanta. Pero entonces yo me puedo quedar horas viendo videos de tsunamis
Pero luego llegué y hice la pregunta, como dice, pero ¿y por qué se generan los tsunamis? Y empecé a ver videos acerca de cómo se generan y aprendí un montón de cosas de geología que yo ni idea, que entonces el proceso de subducción, que las placas tectónicas, que entonces se revienta porque hay, y aprendí un montón de cosas y dije, bueno, ¿y ahora esto cómo me sirve a mí para pensar, por ejemplo, que es una crisis psicológica? Entonces tomé algo de ese contenido y lo puse en actividad para algo en mi labor como docente, por ejemplo. Entonces ahora las crisis subjetivas yo me sirvo de los tsunamis para poder explicarlas. Entonces lo que quiero decir con esto es que normalmente en las redes sociales uno puede quedar muy pasivizado, porque es un contenido que se muestra y se muestra y se muestra y uno queda ahí y ya. No, tal vez uno puede crear algo con eso. Tal vez uno puede también incidir en que ese contenido sea aprovechable para algo. Entonces también me gusta como esa perspectiva, que las redes sociales nos dejan pasivos, pero ya está en nuestra labor también ponerlo del lado de la educación o de nuestros objetivos en la vida. Pero entonces, pues porque sos un hombre ya hecho y derecho, más o menos, pero para el que está en formación, para el niño que tal vez no va a trascender a esa otra pregunta adicional, eh, ese muerto a quién se lo echamos. No, yo creo que se puede acompañar eso. Por ejemplo, a los niños que tienen tantas de estos videos educativos que se les muestra como cosas que se pueden ir haciendo, es como decirle que este sea el medio para que luego vayan y hagan algo. Entonces, videos que promuevan un conocimiento que luego él lo pueda aplicar por fuera. El asunto con lo que tú estabas diciendo es eso, cómo hacer que ese contenido tenga un impacto social, subjetivo, en la familia, en nuestros cursos, para otras personas, pero que no se nos quede solamente ahí. Y yo creo que al niño se le puede transmitir esa posición activa y creativa. Sí, me acabo de acordar que, por ejemplo, cuando yo estaba chiquita, veía los cuentos de los hermanos Grimm en televisión y me acuerdo literal de cuando entra la canción, todo. Y, y mis cuentos, lo que leía, prácticamente todo era como este mundo, que creo que es Chimamanda, la que habla de que nosotros estando en unas geografías muy distintas, crecimos viendo estos paisajes de nieve, estos paisajes de vestidos bien frondosos. Y ahora, por ejemplo, en YouTube está una serie de videos para niños muy recomendada que se llama Candelario y Guillermina. Y son dos hermanitos que viven en el Pacífico colombiano y viven historias con su familia. Entonces, la hija de mi mejor amiga lo conoció hace poco y que ella la fue a visitar y me dijo, imagínate que aprendí por qué a la menstruación le llaman la luna una comunidad indígena. Y yo, sí, en ese programa, tiene 6 años. Entonces, claro, ella no ve sola esos programas, los ve con su mamá, los hablan y después hace pues se emociona tanto que lo cuenta, es capaz de como narrar y contagiar la emoción. Entonces me parece súper bonito que estos son ejemplos de esas otras realidades que se nos están abriendo. Entonces Lucía no está creciendo solo con este imaginario muy blanco, muy frío, de otras latitudes, que está muy bien que las conozca, sino también incluso más cercanos a nosotros. Creo que esa diversificación es algo positivo que también han traído en las redes, obviamente acompañado. Y sí, yo no creo que a los niños, a las niñas, las debamos dejar pues solas para que consuman todo lo que quieran ilimitadamente, o sea, porque, pero tampoco no hacerlo, porque también he visto casos en los que entonces la recompensa se vuelve poder aportarte bien, es ver un video, y entonces un capítulo, y entonces cuando sacas ese capítulo es como, puedo ver otro, bueno, solo uno más, pero si por ellos fueran, estarían ahí las mismas horas que estábamos hablando. Eh, y sí, creo que el rol es el acompañamiento, sobre todo para los pequeños, las pequeñas. Pero entonces no es todavía categoría de pandemia, pues para usar
instrumentos, digamos, de salud pública para estas cosas, la parte, digamos, negativa que estamos considerando. Creo que con el tema de salud pública tenemos que estar como atentos a que hay que atender el problema desde los inicios, es decir, para prevenirlo, y luego hay que atender el problema cuando ya es un problema y tenemos que ir al médico a que nos cure pues la enfermedad. Entonces en este caso ocurre lo mismo, hay que hacer algunas acciones para prevenir que tengamos problemas en el uso de las redes, y también tenemos que tener acciones que estén dirigidas a mejorar el problema cuando ya existe, cuando está ocurriendo. Pero de todas maneras, el asunto sí creo yo que tiene mucho que ver en este momento las redes sociales con la salud pública. Hemos entendido desde una dimensión hace más o menos unos 20 años como las redes sociales como un problema de conexión. Necesitamos tener todos una sociedad democráticamente conectada. Luego tuvimos todo el foco en cómo hacemos un buen uso de esas redes sociales, cómo las utilizamos para la educación, para la promoción social, para la movilización social, y ahora estamos enfocados en cómo esas redes sociales contribuyan a nuestro bienestar y no van en nuestra contra, ¿cierto? Y ahí creo que está la pregunta sobre la mesa, qué podemos hacer en esa mediación que tenemos como padres o como acompañantes de los niños o como profesores de los niños y jóvenes, o incluso qué podemos hacer nosotros mismos con nuestras redes sociales para pues que eso nos ayude a tener un mejor bienestar. Ahí yo quiero acotar algo, y es que también a nivel como de sociedad y de culturas, también creo que puede representar un peligro en las redes sociales por la homogenización. Entonces es como ese tema de los ideales también que se nos vuelva tan fuerte que ya no queramos como preservar nuestra propia identidad, nuestra propia cultura. Y entonces, porque me hiciste pensar en el tema de lo público, en computadores para educar, ¿no? Y que llevaron computadores, tablets a muchos municipios en Colombia, en zonas rurales muy apartadas, y entonces cuando ahí llega el contenido, y si el contenido que va a empezar a primar y el ideal es como lo que ahorita mencionaba, como otra forma de ser, otra forma de comer, de vestir, de actuar, y entonces ya lo mío no se ve tan mostrable, tan sexy como el hombre sí, por ejemplo. sí, no se ve como tan brillante, no sé, es como tan atractivo para el consumo y no tiene tantos likes, porque también ese es el tema, ¿no? Como es esa gratificación del corazoncito, entonces que de pronto empecemos a perder mucho de lo propio por esta también masificación de otros contenidos que se puedan percibir como más chéveres, más ideales. Bueno, el tiempo nos comió, pero a mí pues siempre me entristece porque nos queda faltando, pero también es la señal de que estuvo muy interesante la conversación, por lo menos para mí. Les agradezco mucho a ustedes pues por lo que aprendí, y sobre todo porque pues la idea, como siempre en este programa, es que les ayudemos a las personas a darle luces y cuando no, por lo menos a dejarlos con preguntas. Entonces, de nuevo, muchas gracias a ustedes por participar y nos vemos en el próximo Campus Global. Muchas gracias.